lunes 8 de abril, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentó un nuevo documento magisterial, o sea, aprobado por el Papa y en consecuencia con valor de magisterio, que se llama Dignitas Infinita. Es un documento de unas 20 páginas en la que el cardenal Fernández, que es prefecto del Dicasterio, informó que la Iglesia quiere actualizar un elenco de los temas que de alguna manera agreden la dignidad humana en el tiempo actual. El documento fue trabajado desde hace 5 años. Como saben ustedes, todos los dicasterios y también el de Doctrina de la Fe tiene una membresía, es decir, tiene un directorio donde muchos otros expertos, otros cardenales que no son el cardenal prefecto, son miembros. Y esta membresía ayuda a que estas personas especializadas o representativas contribuyan a la discusión de documentos como este, ¿no? Y este documento, según explicó el cardenal Fernández, Víctor Manuel Fernández, en la presentación en la sala de prensa del Vaticano, tomó 5 años de preparación y en un momento incluso se decidió eliminar el borrador y comenzar prácticamente desde cero y publicar el documento en este año, que es el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU. Y en este documento, el documento está dividido en una presentación que es, digamos, propiamente fuera del documento, pero son palabras importantes, donde el cardenal Fernández explica por qué esta declaración es importante. Y en esta presentación dice: la declaración, cito textualmente, no pretende agotar un tema tan rico y decisivo como el de la dignidad humana, pero pretende aportar algunos elementos de reflexión que nos ayudarán a tenerlo presente en el complejo momento histórico que vivimos, para que en medio de tantas preocupaciones y angustias no perdamos el rumbo y nos expongamos a sufrimientos más lacerantes y profundos, es decir, la humanidad. Entonces, el documento tiene una introducción, luego tiene 4 puntos adicionales, 4 capítulos si quieren, para llamarlos de alguna forma, y una conclusión. El tema que más ha sido cubierto por la prensa, como ustedes habrán visto en los medios de información, ha sido el capítulo o la sección 4, donde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe menciona cuáles son los desafíos en el mundo actual contra el tema de la dignidad humana. Y este es un elenco de 16 temas, donde hay temas combinados. Me refiero combinados porque algunos son de temas referidos estrictamente a la moral católica en áreas antropológicas directas, es decir, referidos a la vida, a la reproducción humana, y otros son referidos a la doctrina social de la Iglesia, que también corresponden al ámbito de la moral de la Iglesia. Y la razón por la cual se han combinado estos aspectos, digamos, y no se ha tomado un elenco que solamente tiene que ver con la doctrina social o solamente con temas que tienen que ver con la moral sexual reproductiva católica, es porque, como argumenta el cardenal Fernández, es importante entender que la preocupación de los católicos respecto de la dignidad de las personas no debería estar solo en una dirección versus otra dirección. Se los explico de esta manera. Hace poco visité una diócesis en Estados Unidos donde el movimiento pro vida, que es muy fuerte, es atacado por el movimiento pro inmigración, porque el movimiento pro inmigración y, digamos, la apertura a una inmigración razonable, ordenada, pero una apertura a la inmigración forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, el movimiento pro inmigración ve en el movimiento pro vida algo que le resta al movimiento pro inmigración. Es decir, que todo esfuerzo que se dedica a la causa pro vida le está quitando energía al trabajo con los inmigrantes. Y esta es una visión justamente de divorcio de la moral católica. Ahora, dicho esto, el trabajo con los inmigrantes no le quita al movimiento pro vida. Le quita solamente si los que trabajan en el movimiento pro inmigrante consideran que el movimiento pro vida es un
rival. Y eso es lamentablemente lo que pasa en esta diócesis, ¿no? Entonces, el documento del Vaticano quiere señalar estos distintos temas tienen que estar unidos por un mismo hilo conductor, que es el respeto de la dignidad humana. Y el respeto de la dignidad humana es un respeto que se tiene que basar en algunos principios importantes, que son justamente detallados en estos capítulos, o si quieren, puntos 1, 2 y 3. El punto 1 se titula Una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Y básicamente explica cómo desde la antigüedad clásica, ¿no?, los griegos, los romanos, había una visión de la dignidad que era bastante limitada a los grupos que merecían ser considerados merecedores de todos los beneficios de la dignidad humana. Y cómo la perspectiva bíblica fue añadiendo a esta visión, la perspectiva católica fue añadiendo a esta visión, y es gracias a la perspectiva católica en muchas realidades la razón por la cual el mundo más cristiano, Occidente, se convirtió y se ha convertido en uno de los paladines del tema de la dignidad humana. Claro, en la medida en que la sociedad se ha ido secularizando, muchos de estos temas han ido siendo avanzados a costa de otros. Pero ese es un problema reciente porque, como dice el documento, ha habido una progresión histórica en buena medida gracias al cristianismo. Y el capítulo 2, o el subtítulo 2, dice: la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. Y aquí hay una reflexión teológica valiosa, importante, de cómo para nosotros los católicos, para los cristianos, la dignidad humana no es algo concedido por un consenso de personas. Es decir, ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se está celebrando, digamos, en este documento, a través de este documento, ni siquiera ese consenso valioso es el origen de la dignidad humana. La dignidad humana no proviene de un consenso político, sino que proviene de que todos los hombres han sido criados según la imagen de Dios indeleble, como dice el documento. Es decir, Dios ha puesto una huella en todo, absolutamente todo ser humano, y esa huella es indeleble, es decir, no se puede borrar. Eso es lo que significa indeleble. Nadie la puede borrar. Y a este hecho de ser creados, Cristo, dice el documento, eleva la dignidad del hombre. Es decir, que no solamente haya sido creado, sino que haya sido redimido por la segunda persona de la Santísima Trinidad, eleva tremendamente este valor. Y justamente el valor redentor de Jesucristo crea esta paradoja, esta aparente contradicción que no lo es. Eso es lo que significa una paradoja. Y cito el documento, dice: este nuevo principio de la historia humana, por el que, o sea, la redención de Jesucristo, ¿no? Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, como Jesucristo, ¿no? Ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas: los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones, y aquellos que viven en la calle. Miren, hermanos, los que provenimos de sociedades cristianas, por más que exista un gran movimiento de secularización, estamos acostumbrados a ver la iglesia inmersa en todas estas actividades. Pero ¿vale la pena ir a un país de mayoría musulmana o un país que nunca fue cristiano, como países en el sudeste asiático, países de tradición 100% oriental, y uno ve que el Estado trata de ayudar a aquellas personas que ven necesidad, pero los más sufrientes simplemente son abandonados, literalmente abandonados? El grado de abandono en el que vivían decenas de miles de coreanos después de la guerra de Corea era increíble. Y solamente congregaciones religiosas católicas o sacerdotes católicos extranjeros que venían de Occidente comenzaron a crear la cultura de que hay que encargarse de estas pobres personas, porque allí está el rostro de Cristo. Y eso significó una transformación que Occidente ha aportado a buena parte del resto del mundo, que es una responsabilidad colectiva ocuparse de estas personas.
y no dejarlas podrirse en una esquina, como ha sucedido y como sucede en naciones que incluso son ricas económicamente, ¿no? El capítulo o el acápite 3 se titula La dignidad, fundamento de los derechos y de los deberes humanos. Básicamente, lo que establece en esta parte del documento es que la dignidad no es un tema subjetivo, ¿no? Y que efectivamente las personas pueden pensar que su dignidad crece o decrece en base a razones subjetivas, psicológicas, emocionales. Un ejemplo que yo pongo, no pone el documento, ¿no? Pero para clarificar esto, cuando una mujer cree que su dignidad es protegida y su dignidad aumenta en la medida en que disminuye la dignidad de otro ser humano como el del no nacido, esa puede ser una experiencia subjetiva de crecimiento de la dignidad, pero no es real, porque la dignidad de toda la humanidad es el principio fundamental, donde la dignidad de unos no puede ser a costa de la dignidad de otros, y donde la experiencia subjetiva no puede pasar por encima de la realidad, de los hechos. Y de ahí es que este documento concluya, por ejemplo, cuando aborda el tema del cambio de sexo, que el movimiento transgénero ha criticado mucho. Apenas el documento salió, ¿no? Diciendo que es incomprensión, es cerrazón. No es incomprensión, no es cerrazón. Nosotros sabemos que el movimiento ideológico, no me refiero a las personas que están sufriendo esta situación en su propia vida, pero me refiero al movimiento ideológico brutal, prepotente, abusivo, profundamente anticristiano, va siempre a decir que nadie los entiende hasta que no les den 100% la razón. Y eso la Iglesia no lo va a hacer, porque claramente señala que cuando una persona cree que su realidad, que su identidad depende de un cambio de sexo contra la naturaleza que Dios mismo le ha dado, entonces está violando la propia dignidad. Y este tema se ve bastante más claro cuando el documento aborda el tema de la teoría de género. El documento dedica varios párrafos, vale la pena leerlo, ¿no? Especialmente leer todo el documento para leer todos los sustentos. En algunos momentos el documento se pone un poco complejo en términos de lenguaje teológico, de lenguaje filosófico. Soy consciente de muchos debates sobre la consistencia o la claridad teológico-filosófica. No me voy a meter a ese tema. Existen múltiples opiniones y lo que estamos viendo que está sucediendo con este pontificado, simplemente menciono el hecho porque es un hecho, ni lo aplaudo ni lo abucheo, pero el hecho es que los documentos de este pontificado ya no cuentan con el beneficio de la duda. No, bueno, esto lo voy a interpretar de esta manera. No. Y muchas veces precisar las enseñanzas de estos documentos, como este específico documento, lleva a personas a ser ultra críticas respecto al lenguaje que se ha utilizado, ¿no? En una cosa coincido yo, y es que tratándose de un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, la última y primera instancia de enseñanza teológica de la Santa Sede, el documento tiene que tratar de ser lo filosóficamente y teológicamente más preciso, y creo que hay algunos blancos, algunos vacíos en la argumentación, pero en general la argumentación es sólida, es buena y está basada en la tradición de la Iglesia. En este acápite específicamente sobre la teoría de género, el texto dice lo siguiente: con respecto a la teoría de género, sobre cuya consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos, la Iglesia recuerda que la vida humana en todos sus componentes físicos y espirituales es un don de Dios, que debe ser acogido con gratitud y puesto a servicio de bien. Querer disponer de sí mismo como prescribe la teoría de género, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios y entre en competencia con el verdadero Dios del amor que nos revela el Evangelio. Muy importante y muy acertado el argumento. Sigue diciendo el documento: un segundo aspecto sobre la teoría de género
es que pretende negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos, la diferencia sexual. Esta diferencia, sigue diciendo el documento, constitutiva, no es solo la mayor imaginable. O sea, lo que más distingue a los seres humanos es precisamente, bueno, es hombre o mujer, sexo masculino o sexo femenino, sino también la más bella y la más poderosa, porque esta diferencia constitutiva logra en la pareja varón-mujer esa reciprocidad más admirable y es por tanto la fuente de ese milagro que nunca deja de asombrarnos, que es la llegada de nuevos seres humanos al mundo. Y bueno, el documento sigue explicando luego la importancia de respetar el propio cuerpo y cómo pretender que el género es un concepto que tiene igual poder o superior al concepto de sexo y en consecuencia no importa cómo nací yo o como dice la ideología de género, cuál fue el sexo que me asignaron en el nacimiento. Como si mi órgano genital me lo hubiera puesto el médico que ayudó a mi mamá a darme a luz. Pero ese es el lenguaje utilizado por la ideología de género y que ustedes van a ver comúnmente utilizado, por ejemplo, por los medios de comunicación que ya se dieron a la ideología de género. Entonces, el documento, como digo, une varios temas. De hecho, cuando comienza a mencionar algunas violaciones graves de la dignidad humana, y dicen que la lista no es exhaustiva, el documento comienza por señalar el drama de la pobreza, la guerra, sigue luego, el trabajo de los emigrantes, la trata de personas, o sea, el tráfico de personas, la prostitución de personas, los abusos sexuales, las violencias contra las mujeres. Y luego recién viene el aborto, o sea, un tema de moral referido a la parte más íntima de la antropología. Yo estoy de acuerdo con establecer este hilo conductor que une distintos temas, pero no estoy seguro que poner el aborto en el mismo nivel sea correcto, porque a diferencia de otros temas como la pobreza, por ejemplo, o como la trata de personas, que son temas muy graves frente a los cuales la Iglesia y los católicos tenemos que tener una posición firme, y es la que en estos ámbitos la Iglesia siempre ha expresado en su doctrina social, las soluciones no son siempre las mismas. Por ejemplo, frente al tema de la pobreza, tenemos que coincidir que es una situación en la cual los cristianos en conciencia debemos combatir. Pero ¿cuáles son los medios político-económicos más adecuados para combatirlos? ¿Cuáles son los medios más eficaces para combatir la pobreza? Los católicos vamos a discrepar sobre eso, naturalmente, y en conciencia lo podemos hacer. Sobre el aborto, en cambio, no hay áreas de discrepancia. Sobre el cambio de sexo no hay área de discrepancia. Sobre la maternidad subrogada, que es otro de los temas, ¿no? O sea, el vientre de alquiler, no hay ámbitos de discrepancia. Entonces, los temas están muy unidos, por supuesto, pero no tienen el mismo nivel de seriedad y de gravedad y de impacto sobre la dignidad de las personas. La eutanasia y el suicidio asistido, por ejemplo, está muy bien abordado en este documento. Y el tema de el cambio de sexo que he mencionado, que está justo después de la teoría de género, después del cambio de sexo viene el último tema de todos los abordados o enlistados por ese documento y se llama la violencia digital. Entonces, sí, la violencia digital es una realidad. Nosotros vemos cómo existe el bullying, cómo existe la presión, cómo existe la cancelación a través de las redes sociales. Pero aquí no hay pues una línea divisoria absolutamente clara, ¿no? Lo que para uno es ironía y el uso simplemente de la ironía, que es un recurso del lenguaje, para otros puede ser una forma de ofensa. Incluso respecto de los que son algo críticos del pontificado. No me refiero a los ultracríticos, a los que no reconocen al Papa como Papa, al que lo llaman por su apellido de pila, que yo he criticado múltiples veces, sino los que tienen una cierta razón para criticar y que muchas veces lo hacen de buena fe. Bueno, hay algunos que se ofenden y dicen esto no debería ser, esto no se debería decir. Es decir, hay un ámbito gris muy amplio ahí y obviamente en las situaciones clarísimas de bullying, de cancelación, ahí no estamos en un ámbito gris.
pero entre uno y el otro, entre la conducta, digamos, correcta, impecable en las redes sociales, en el mundo digital, y el bullying, hay un área gris que el católico debe evitar, estoy de acuerdo, los católicos debemos evitar, me incluyo, pero señalo la existencia de esta área gris porque en otros temas no existen y me hubiera gustado encontrar esa precisión, pero como digo, a veces pedimos demasiado de un documento y creo que este documento ha hecho un trabajo de síntesis que es valioso y orientador, especialmente en estos temas más graves como son el aborto, el suicidio asistido, la eutanasia, la teoría de género y el cambio de sexo. Que tengas un buen día.